Mi padre me juró que la casa sería mía si lo cuidaba, pero el día que murió descubrí que mi madrastra ya había cambiado las cerraduras y publicado el anuncio de venta. Mi papá y yo nunca fuimos particularmente unidos mientras crecía, pero cuando se enfermó, todo cambió. No fue un cambio inmediato ni mágico, no hubo un momento de redención al estilo de película, pero sí hubo pequeños gestos, miradas cargadas de algo que antes no estaba, silencios menos pesados. Tenía Ela. Y cuando digo eso, no me refiero a que un día se cayó y al siguiente estaba en silla de ruedas. Fue un proceso largo, desgastante y sobre todo, cruel. Al principio solo arrastraba un pie, luego empezó a fallarle el habla, y antes de darnos cuenta ya no podía ni sostener un tenedor. Durante los últimos 2 años de su vida, yo fui quien estuvo ahí todos los días, desde que amanecía hasta que se dormía, y a veces incluso dormía en la habitación contigua por si necesitaba algo en la madrugada. Le leía en voz alta cuando ya no podía sostener sus libros, le ponía los partidos de los Bengals, aunque se quedara dormido antes del segundo cuarto, y me encargaba de las visitas al médico, de su dieta, de sus terapias. Nunca fue una obligación para mí. Lo hice porque nadie más lo iba a hacer y porque, a pesar de todo, era mi papá. Mi madrastra, Nancy, por otro lado, fue una figura que siempre mantuvo una distancia cómoda. Ella apareció en mi vida cuando yo ya era adolescente, y aunque nunca fue cruel conmigo, tampoco hizo mucho por crear algún tipo de vínculo. Era una mujer pulida, muy preocupada por la apariencia, por mantener la casa impecable y por que todo pareciera en orden cuando venían visitas. A papá le gustaba eso de ella, o al menos eso decía. Se casaron rápido, apenas 1 año después de conocerse, y aunque él intentó suavizarlo con frases como la vida es corta o uno no se puede dar el lujo de estar solo a esta edad. Yo siempre supe que algo no terminaba de encajar. Nunca vi complicidad entre ellos, más bien una especie de sociedad cordial. Ella se ocupaba de las finanzas, él ponía la casa y los seguros, y entre los dos montaban la fachada de una familia funcional. Con el paso del tiempo y el avance de la enfermedad, fue quedando claro quién estaba por afecto y quién por conveniencia. Nancy redujo su presencia a lo básico, coordinaba los pagos de los cuidadores externos y aparecía para firmar papeles o para que la gente viera que no lo había dejado solo. Pero cuando papá ya necesitaba asistencia para ir al baño o cuando se quedaba mirando el techo durante horas, era a mí a quien llamaba. Yo dejé mi trabajo a medio tiempo, pausé mis estudios y me instalé de nuevo en la casa donde crecí. Nunca se lo eché en cara. De hecho, fue en ese contexto donde papá empezó a hablarme con más honestidad de lo que lo había hecho nunca. En una de esas noches, cuando ya su voz era apenas un susurro y le costaba pronunciar incluso su nombre, me tomó la mano y me dijo que la casa sería mía. Tú eres quien me cuida. Esta casa te pertenece. Te lo juro, me murmuró, como si esa promesa fuera una especie de testamento espiritual. No había nadie más, solo yo, él y el sonido de la máquina que lo ayudaba a respirar. No lo dije en voz alta, pero en ese instante decidí que lo iba a cuidar hasta el final, sin condiciones. Los últimos meses fueron duros, tanto física como emocionalmente. El hombre que alguna vez fue fuerte, que podía cargar bolsas de cemento en la espalda y que arregló con sus propias manos el techo de esa casa, ahora apenas podía parpadear. Yo aprendí a bañarlo sin hacerle sentir vergüenza, a afeitarlo con cuidado, a entender sus necesidades con solo ver el movimiento de sus ojos. Nancy aparecía una vez por semana, normalmente los domingos al mediodía, y se quedaba unos 30 minutos para revisar correos. Hacer llamadas desde la oficina del fondo del pasillo y comentar sobre el clima como si eso fuera suficiente para sostener el vínculo con un hombre que se estaba deshaciendo frente a nuestros ojos. Cuando papá falleció, fue en mis brazos. Su último suspiro fue en medio de una madrugada silenciosa, sin tormentas ni luces dramáticas, solo él y yo. Lo cubrí con la cobija que él siempre pedía cuando tenía frío en los pies y le sostuve la mano un rato más. Después llamé a los servicios funerarios, me aseguré de que todo estuviera en orden y lo acompañé hasta el hospital. Estuve ahí cuando firmaron el certificado de defunción, cuando me entregaron la bolsa con su ropa doblada y los pocos objetos personales que llevaba encima. Lo hice todo yo. Nancy apareció unas horas después,
maquillada, con gafas oscuras y su peinado de siempre, como si viniera directo de una reunión importante y no del velorio de su esposo. No me detuve a pensar en lo que vendría después. Mi cabeza estaba ocupada con cosas más urgentes: el ataúd, la misa, el obituario, las llamadas a los pocos amigos de papá que quedaban vivos. Solo cuando terminé en el hospital y volví a casa fue que la realidad me golpeó como una piedra en el pecho. Me encontré las cerraduras cambiadas, un cartel de se vende colgado con bridas al portón de madera y mis cosas, mis maletas, mi mochila. Incluso una caja con la ropa que había doblado esa mañana para llevarla a la lavandería, amontonadas como basura junto al buzón. Me quedé inmóvil un rato, sin entender del todo lo que estaba viendo. Luego, Nancy apareció desde la entrada, con un café en la mano, y me dijo con una frialdad que todavía me quema: no puedes quedarte aquí. Esta casa es mía ahora. Ya está en proceso de venta, así que vete antes de que tenga que llamar a la policía. Esa noche dormí en el auto, estacionado en la calle de atrás. Pasé horas revisando mensajes antiguos de mi papá, buscando alguna prueba, alguna nota, cualquier cosa que me recordara que no estaba loca, que él sí me lo prometió. Que sí era mía. Pero no encontré nada, solo mis propias lágrimas, el pitido del teléfono con batería baja y una oscuridad densa que no se parecía en nada a la paz que debería acompañar el luto de un hijo que acaba de perder a su padre. Y aún así, incluso en ese momento, sentí que eso no podía terminar así. Algo dentro de mí se encendió, algo que no tenía nombre pero que desde entonces me ha acompañado cada día, cada noche, cada decisión. No podía dejar que ella ganara. No esta vez. No con su mentira. No con lo que era mío. No con la última promesa de mi papá. Actualización 1. 2 semanas después del entierro, me encontraba aún instalada en un motel de carretera a las afueras de Florence, Kentucky, a apenas media hora del vecindario donde crecí. Era un lugar barato, con alfombra manchada de cigarrillos y una llave magnética que dejaba de funcionar cada 2 días, pero al menos ofrecía café aguado y un poco de privacidad para lamerme las heridas. Había perdido a mi papá, mi casa y mi estabilidad emocional en menos de una semana, y todavía no tenía ni una copia del testamento ni acceso a su correo, su abogado o siquiera su historial de propiedad. Nancy se encargó de eso de inmediato. Apenas murió papá, fue como si ella hubiera estado esperando en la línea de salida para lanzarse con un cronómetro en mano. Al día siguiente del funeral ya había contactado a una agencia de bienes raíces, hizo cambiar las cerraduras y mandó al basurero hasta las plantas que él cuidaba en la ventana del living. No dejó ni el portarretratos de mi graduación. Nada. Todo borrado como si yo nunca hubiera estado ahí. En medio de ese caos, decidí contactar a David, un viejo amigo de la universidad que había hecho carrera como asistente legal en una firma pequeña de derecho familiar. Le mandé un mensaje casi rogándole que me escuchara. No tenía con qué pagarle una consulta, pero le prometí devolverle cada centavo si al menos me orientaba sobre por dónde empezar. Me respondió la misma noche y me citó para tomar un café en un lugar cerca del centro. Cuando llegué, tenía ya una carpeta con posibles caminos legales y una expresión tan seria que supe de inmediato que esto iba a ser más largo y más sucio de lo que imaginaba. Según me explicó, la situación era más compleja porque, sin una copia oficial del testamento o registro de herencia, Nancy tenía derecho a reclamar la propiedad como esposa legal del difunto. En Ohio, la ley protege ciertas posesiones compartidas si no hay documentación clara de otra voluntad. Y yo no tenía nada. Ni un papel. Ni una mención en voz alta ante testigos. Ni una grabación. Nada. Solo su palabra. La única posibilidad era iniciar un proceso de sucesión intestada o, en caso de que existiera un testamento oculto, pedir al tribunal acceso a los archivos personales de papá. Eso requería demostrar interés legítimo como hija, y para eso tenía que presentar una solicitud oficial, lo que costaba más de lo que tenía en mi cuenta en ese momento. Tenía exactamente $486. Usé 200 para pagar la tarifa de presentación y con el resto cubrí otra semana en el motel. A partir de ahí, dormí en el carro o me turnaba con una amiga que tenía un sofá libre 2 veces por semana.
Durante esos días, me dediqué a reunir toda prueba posible de que papá había manifestado su voluntad de dejarme la casa. Recuperé mensajes de texto donde él me decía cosas como gracias por cuidarme, esta siempre será tu casa, o donde respondía a mis preguntas sobre arreglos con frases como cuando sea tuya, tú decides. También busqué entre fotos antiguas, llamadas en el historial y correos electrónicos donde él había copiado a su contador mencionando cuando yo falte, mi hija se encargará de todo. Ninguno era una prueba formal, pero sí ayudaban a pintar el cuadro general. Lo difícil era que, según descubrimos después, papá había hecho un testamento con un abogado de confianza que trabajaba por su cuenta. Alguien que Nancy conocía y al que había dejado de contactar por alguna razón que no cuadraba del todo. Cuando David se comunicó con el tipo, él se negó a darnos acceso a cualquier documento sin una orden judicial, alegando confidencialidad entre abogado y cliente. Tuvimos que escalar el asunto. Y fue ahí donde se empezaron a prender las primeras alarmas. Uno de los detalles más sospechosos fue descubrir que, 6 semanas antes de morir, alguien había registrado una donación formal de la propiedad a nombre de Nancy, firmada por papá en un documento fechado y notariado en el condado. El papel era legalmente válido. Lo que no encajaba era la firma. David fue el primero en notarlo, y no porque fuera perito caligráfico ni nada por el estilo, sino porque él también conocía a mi padre. Me mostró una copia ampliada del documento en su laptop y me dijo, tu papá no firmaba con tinta negra. Nunca. Siempre usaba marcador azul, esos de punta redonda, porque no podía controlar bien los bolígrafos por el temblor. Mira esto. Esta es una firma finita, nítida, sin saltos. Imposible con su condición. Fue en ese momento que me di cuenta que no solo me estaban quitando algo que era mío, sino que también habían construido una farsa para justificarlo. Me temblaron las manos. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo más oscuro que nunca había experimentado hasta entonces. Una sensación de que esto no podía quedarse así. De que no solo tenía que recuperar lo que papá me había prometido, sino que tenía que hacerlo de una forma que dejara una marca. Que le hiciera entender a Nancy que había cruzado una línea. No una cualquiera. Una que no se borra con excusas, ni con abogados, ni con lágrimas falsas en un funeral. Quería venganza. No solo justicia. Quería verla perder algo que creyó suyo por derecho, con la misma frialdad con la que me dejó llorando frente a una casa que cuidé hasta el último aliento de mi padre. Así que decidimos preparar el terreno. Lo primero fue congelar cualquier intento de venta. Con el documento sospechoso en mano y un conjunto de pruebas circunstanciales, presentamos una moción de suspensión para evitar que Nancy siguiera con el proceso de traspaso mientras se aclaraba la legalidad del documento. No fue fácil. Ella contrató a un abogado caro y trató de pintarme como una hija interesada, resentida, sin empleo ni futuro, tratando de vivir de la muerte de su padre. Pero las pruebas empezaban a mostrar otra cosa. Y yo no iba a retroceder. Aunque tuviera que dormir un año entero en ese motel de alfombra podrida y café con sabor a metal. Aunque tuviera que endeudarme con medio mundo. Porque una cosa la tenía clara, esa casa no era solo una propiedad. Era mi promesa. Mi despedida. Y yo no iba a permitir que alguien tan miserable como Nancy borrara lo único que papá me dejó. Actualización 2. 4 meses después de haber iniciado el proceso legal, me encontraba sentada en una pequeña sala del juzgado del condado de Hamilton, con las manos sudadas y los ojos hinchados de tantas noches mal dormidas. Había aprendido a vestirme para parecer más firme de lo que me sentía, chaqueta oscura de segunda mano. Cabello recogido con fuerza y ese gesto forzado que uno pone cuando intenta parecer tranquila aunque por dentro esté hecha un desastre. Frente a mí, en la otra mesa, estaba Nancy, con su traje blanco impoluto, el mismo que usó para el velorio de mi papá. Como si no pudiera separarse de esa imagen falsa de viuda elegante y dolida que también había cultivado. Su abogado hablaba por ella, pero bastaba mirarla para saber que se sentía confiada. Ella no contaba con que yo tuviera algo más que una historia triste. No contaba con que yo tuviera una estrategia. Gracias al peritaje inicial que David impulsó, pudimos presentar el primer argumento sólido.
La firma en el documento de donación que supuestamente mi padre firmó semanas antes de morir no era compatible con su historial médico. A esa altura, papá apenas podía sostener un vaso con ambas manos, mucho menos firmar una hoja entera con trazo firme. Además, usamos los registros de la clínica para establecer que en la fecha en que ese documento fue supuestamente firmado, él había estado hospitalizado durante al menos 3 días por complicaciones respiratorias. No solo era poco probable que firmara algo en ese estado, sino que era directamente imposible que se trasladara físicamente al notario que figura en el documento. Ese dato fue clave. David, en una jugada que todavía le agradezco, consiguió que el notario fuera citado como testigo. Y ahí fue donde todo comenzó a quebrarse. La declaración del notario fue tibia. Dijo que no recordaba con precisión la firma de ese día, que muchos clientes lo visitaban, que no llevaba registro visual de cada uno. Pero lo que sí admitió fue que, en su registro, la dirección proporcionada ese día no coincidía con el domicilio de mi padre ni con el del hospital donde él estuvo internado esa semana. Dijo que la dirección correspondía a una oficina temporal que, según él, Nancy había utilizado como domicilio de negocios para algunas actividades personales. Era un dato mínimo, pero bastó para que el juez decidiera aceptar la apertura de una investigación formal sobre la validez del documento de traspaso. En términos simples, la venta de la casa quedaba bloqueada de forma indefinida y Nancy debía presentar pruebas más contundentes de que esa transferencia fue legítima. No fue un triunfo, pero fue el primer respiro en meses. A partir de ahí, David y yo nos enfocamos en una nueva línea de ataque. Si el testamento original existía, tenía que estar registrado en alguna parte. Por ley, cualquier abogado que redacta un testamento tiene el deber de archivarlo o notificar al registro del condado, aunque sea en copia. El problema es que el abogado que ayudó a papá con el documento hacía todo a la antigua, sin digitalización, sin respaldo electrónico. Solo papeles físicos y notas manuscritas guardadas en un archivador que probablemente olía a polvo y café viejo. Tras varias semanas de presionar, conseguimos que un juez autorizara una inspección parcial de sus archivos, pero solo bajo la supervisión directa del tribunal. La inspección fue una escena surreal. Entramos a una oficina desordenada, con archivadores vencidos por el peso de carpetas amarillentas. Nos permitieron revisar solamente lo correspondiente al año en que papá supuestamente firmó el testamento y nos dieron exactamente 2 horas. Parecía una película de detectives, pero sin música de fondo ni glamour, solo papeles, sudor y desesperación. Faltando 20 minutos para que acabara el plazo, David levantó una carpeta con mi apellido mal escrito. Adentro, encontramos una copia incompleta del testamento, firmada, con un anexo que decía: la propiedad ubicada en XXXXX se transfiere en su totalidad a mi hija, única cuidadora y residente legal. No tenía sello notarial ni fecha oficial, pero era su letra. Era su firma. Era su voz, escrita con dificultad, pero inconfundible. Cuando lo leí, lloré sin decir palabra. Era como si él hubiera dejado un pedazo de sí en esa hoja, como si por fin alguien me dijera: no estás loca. Esto fue real. Con esa copia parcial, aunque legalmente frágil, el juez autorizó el inicio de un proceso de verificación de voluntad. Nancy, por supuesto, se opuso con uñas y dientes. Su abogado argumentó que el testamento era inválido por no estar completo, por falta de testigos, por no haber sido registrado formalmente. Todo eso era cierto, pero al mismo tiempo, todo eso podía revertirse si lográbamos probar intención testamentaria y demostrar fraude en el otro documento. Lo que vino después fue un periodo agotador: audiencias, contrademandas, solicitudes de pruebas, revisión de llamadas, búsqueda de testigos que hubieran escuchado a papá hablar del tema. Algunos amigos suyos, antiguos compañeros de trabajo, declararon haber escuchado varias veces que él decía que esa casa era de su hija o que Nancy no tenía nada que ver ahí. Eran testimonios débiles legalmente, pero el efecto emocional era poderoso. Mientras todo esto pasaba, Nancy seguía viviendo en la casa. Me enteré por una vecina que había remodelado parte del garaje para convertirlo en oficina y que estaba intentando alquilar la planta baja a través de una plataforma de hospedaje. Era una jugada sucia, porque sabía que no podía vender,
pero intentaba exprimir cada centavo mientras el proceso seguía abierto. También empezó a propagar rumores. Que yo estaba drogada el día del funeral, que había sido yo quien le gritó en medio de la iglesia, que estaba desequilibrada por la pérdida. Todo con la intención de debilitarme frente al juez y la comunidad. Pero no le funcionó. Yo me mantuve callada, centrada, sin caer en provocaciones. Sabía que el golpe no debía ser emocional, sino legal. Y que si jugaba bien mis cartas, no solo iba a recuperar lo que era mío, sino que iba a exponerla de una forma que no podría maquillar con palabras ni trajes caros. Lo que nunca esperó fue que, con cada paso que dábamos, sus mentiras se volvían más visibles. Porque una cosa es vender una historia entre conocidos, y otra muy distinta es sostenerla frente a un tribunal, bajo juramento, con testigos, pruebas y gente que está dispuesta a hablar. Cada vez que Nancy intentaba deslizar una versión conveniente, aparecía un documento, un correo, una declaración que la contradecía. Y así, sin que ella se diera cuenta, comenzaba a desmoronarse su castillo de apariencias. Mientras tanto, yo seguía sentada en esa sala, día tras día, mes tras mes, con las manos igual de sudadas y los ojos más cansados, pero con algo que antes no tenía. Una convicción brutal de que no me iban a quitar lo último que papá me dejó. Y de que, al final de todo esto, ella iba a arrepentirse no solo de haberme subestimado, sino de haber cruzado la línea con alguien que no tenía ya nada que perder. Actualización 3. 8 meses después de la muerte de mi papá, la casa seguía legalmente inmovilizada, y aunque Nancy aún dormía bajo su techo, ya no tenía el control total que tanto le gustaba mostrar. A medida que el proceso legal avanzaba, cada uno de sus movimientos quedaba limitado por órdenes judiciales, advertencias del tribunal o la constante vigilancia de nuestro equipo legal, que había crecido de un solo abogado solidario a una red pequeña pero decidida de colaboradores que sabían que estábamos cerca de destapar algo más grande. Lo que al principio fue un simple conflicto por una casa se había transformado en una investigación abierta por fraude sucesorio, falsificación de documentos y obstrucción de proceso testamentario. Pero incluso con eso sobre la mesa, Nancy seguía aparentando que no pasaba nada. Se presentaba en las audiencias con su vestido entallado, su peinado sin una hebra fuera de lugar y esa sonrisa plástica que usaba cada vez que el juez le pedía explicaciones. Fue durante una de esas audiencias, en una sala más pequeña de lo habitual, donde por fin se ordenó un peritaje caligráfico formal. No uno simple como el que habíamos presentado al principio, sino uno designado directamente por la corte, con un experto independiente que no tenía vínculo con ninguna de las partes. El análisis se centró en la firma del documento de donación que Nancy presentó como su gran carta legal, y durante más de una semana, el perito revisó no solo esa rúbrica, sino decenas de documentos firmados por mi padre durante los últimos años. Incluyeron desde su licencia renovada hasta formularios de seguro, contratos médicos e incluso recibos bancarios que él aún firmaba manualmente a pesar de las dificultades motrices. Cuando entregaron el informe, el juez pidió que todos los presentes lo leyeran en silencio antes de emitir comentarios. Y en cuanto terminé de leerlo, sentí una especie de vacío calmo, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo la respiración durante meses y de pronto pudiera soltarla. El documento era claro. La firma que aparecía en el traspaso de propiedad a nombre de Nancy no correspondía con el deterioro natural de las habilidades motoras de mi padre en esa etapa. El trazo era limpio, uniforme y con presión constante, algo totalmente incompatible con el historial clínico de una persona que, según su ficha médica, ya no podía ni levantar una cuchara sin ayuda. El perito incluso señaló que algunas de las curvas de la firma mostraban signos de haber sido copiadas, posiblemente calcadas o reproducidas con asistencia mecánica. Esa fue la palabra que más peso tuvo en la audiencia, asistencia mecánica. Era la forma elegante de decir que alguien había falsificado la firma. O peor aún, que alguien había manipulado físicamente a papá en su estado más vulnerable para simular una autorización que él nunca dio. Nancy palideció. Por primera vez desde que empezó todo, la noté temblar ligeramente al tomar el vaso de agua que siempre pedía al iniciar cada sesión. Su abogado pidió tiempo para revisar el informe, pero el juez fue tajante, el documento quedaba, de momento, desestimado como prueba válida de traspaso.
Eso significaba que, a ojos del tribunal, la casa volvía al estado anterior a esa supuesta donación y eso me ponía de nuevo como heredera directa. Al menos mientras se resolviera la validez del testamento incompleto que habíamos encontrado. Pero no me detuve ahí. Esa era solo una parte del ajuste de cuentas que llevaba meses preparando. Durante todo ese tiempo, había estado rastreando las finanzas de Nancy con ayuda de una contadora forense que conocí a través de uno de los voluntarios del programa de pacientes donde papá solía atenderse. Esta mujer, Lisa, no solo tenía experiencia en descubrir movimientos sospechosos, sino que también conocía los vacíos legales que las personas como Nancy aprovechaban para mover dinero sin dejar huella visible. Durante semanas, Lisa revisó los registros bancarios, las transacciones asociadas a la remodelación de la casa y los pagos realizados a terceros durante los 3 meses posteriores al fallecimiento de mi papá. Fue ahí donde apareció lo que necesitábamos para pasar del terreno civil al penal. Nancy había recibido un depósito de $22,000 provenientes de una empresa registrada en Florida dedicada al flipping de propiedades. En su contrato con ellos, que conseguimos tras una solicitud judicial, Nancy figuraba como dueña legítima y única autorizada de la propiedad. Y en él se comprometía a entregar la casa completamente renovada en menos de 4 meses para su venta inmediata. Esto explicaba por qué había arrancado las alfombras, por qué intentó instalar esa oficina en el garaje y por qué quería sacar el alquiler a corto plazo, estaba preparando la vivienda para venderla de forma ilegal, sabiendo que no tenía la propiedad legal completa en sus manos. Lo grave fue que en los mismos papeles aparecía un anexo con una carta notariada en la que Nancy afirmaba, bajo juramento, que no existían herederos directos vivos que pudieran impugnar la venta. Esa línea, escrita de su puño y letra, fue la gota que colmó el vaso. El juez detuvo todo proceso de modificación en la casa. Ordenó una inspección estructural para documentar los daños ocasionados durante la remodelación forzada y permitió que se presentaran cargos penales por falsedad de declaración, fraude hipotecario y desvío de fondos. A esas alturas, el rostro de Nancy era una sombra de lo que solía mostrar. Ya no venía tan arreglada, su cabello empezaba a perder la rigidez de la laca y sus gestos se volvían más erráticos. Empezó a evitar mirarme, y su abogado ya no sostenía la cabeza en alto como lo hacía antes. Ambos sabían que esto ya no se trataba solo de perder una casa. Ahora estaban frente a la posibilidad real de enfrentar cargos penales. Y si algo había aprendido en esos meses, era que la justicia no siempre llegaba rápido, pero cuando se acumulaba lo suficiente, pesaba como un martillo. Yo no estaba allí solo para recuperar lo mío. Estaba allí para verla perder lo que creyó que podía robar sin consecuencias. Y todavía no había terminado. Ni de lejos. Actualización 4. 1 año y 3 meses después de la muerte de mi papá, la casa ya no era solo una estructura física detenida por un litigio. Se había convertido en un campo de batalla simbólico, una especie de monumento a todo lo que estaba en juego, la verdad, la memoria, la dignidad, la reparación. A esa altura del proceso, la opinión pública local ya se había empezado a inclinar a mi favor. Gracias en parte a un reportaje que publicó un medio digital del condado tras filtrarse el dictamen del perito caligráfico y algunos fragmentos de las declaraciones contradictorias de Nancy. Aunque no fue algo que yo buscara de forma activa, una vez que la historia salió a la luz, la gente comenzó a conectar los puntos por su cuenta. No fueron pocas las personas que me escribieron diciendo que conocían a Nancy, que habían escuchado rumores de que había hecho cosas similares en el pasado con familiares mayores, que se había beneficiado de seguros de vida, o que la habían visto presionar a otras personas en situaciones vulnerables para que firmaran documentos en blanco. Nunca hubo pruebas contundentes de eso, pero el patrón estaba ahí, y eso bastó para que el juez, por fin, accediera a algo que llevaba meses esperando. Una orden de embargo preventivo sobre sus bienes y una revisión completa de sus ingresos de los últimos 5 años. En paralelo, el proceso penal comenzó a tomar fuerza. La Fiscalía del Condado, al ver los elementos que habíamos reunido, decidió avanzar con una acusación formal. Ya no era simplemente una disputa de herencia. Ahora se le imputaba por falsificación de documento público, obstrucción de proceso legal, perjurio y fraude patrimonial agravado.
4 cargos que, si bien no garantizaban cárcel inmediata, sí abrían la posibilidad de una condena con antecedentes penales, multas significativas y, lo más importante para mí en ese momento, la pérdida de cualquier derecho sobre la propiedad en disputa. Fue durante una de esas audiencias penales donde Nancy, acorralada por la presión y por la evidencia, finalmente ofreció un acuerdo extrajudicial. A través de su nuevo abogado, el anterior había renunciado tras enterarse que Nancy le ocultó varias de las transacciones financieras, me hicieron llegar una propuesta para resolver todo en buenos términos. Básicamente, se trataba de lo siguiente: ella renunciaría de forma permanente a cualquier reclamo sobre la casa. Aceptaría públicamente que la propiedad había sido manipulada de forma ilegal y se comprometería a pagar una suma parcial por los daños ocasionados, a cambio de que yo retirara los cargos penales. Fue la primera vez que sentí que tenía el control de la situación, que ya no estaba a la defensiva, que podía elegir cómo se escribía el final de esa historia. Y, aunque por un segundo consideré aceptar, mi instinto me gritaba que no era suficiente. No después de todo lo que había hecho. No después de haberme dejado en la calle. No después de haberme visto llorar frente a la casa de mi infancia con mis cosas apiladas como si fuera basura. No después de haber intentado borrar todo rastro de la última promesa de mi padre. Así que respondí que no. Pero no solo eso. En vez de aceptar el acuerdo, contraatacamos con una solicitud de daño emocional agravado, apoyada por un psicólogo clínico que me había estado tratando desde el primer trimestre del proceso. Su informe fue demoledor, hablaba de estrés postraumático, de depresión moderada con episodios de ansiedad, de insomnio crónico y de pérdida funcional durante casi un año como consecuencia directa del desplazamiento forzoso y del manejo fraudulento de la herencia. Ese documento, sumado a una carta firmada por una trabajadora social que había intervenido cuando vivía alternando entre el motel y el sofá de una amiga, terminó por quebrar lo que quedaba del caso de Nancy. El juez no solo desestimó su defensa, sino que permitió continuar el proceso con miras a una compensación civil completa. Esto significaba que no solo estaba a punto de recuperar la casa, sino que además podía obligarla legalmente a pagar cada dólar que gasté en abogados, moteles, peritajes, terapias, traslados y cualquier otro gasto asociado con su intento de fraude. Lo que se venía ya no era solo justicia. Era reparación. La última vez que la vi en persona fue en la audiencia donde se oficializó la revocación de cualquier derecho sobre la propiedad. Estaba irreconocible. Sin maquillaje, con una chaqueta prestada y unas ojeras tan profundas que parecía otra mujer. Su mirada estaba perdida, y sus manos, que antes se movían con seguridad, ahora se retorcían sobre sí mismas como si buscaran un lugar donde esconderse. Cuando el juez dictó la resolución, hubo un momento de silencio absoluto en la sala. Ni siquiera el bolígrafo de la taquígrafa se movía. Fue un momento breve, pero para mí, fue como recuperar el aire después de haber estado sumergida en una piscina de cemento. Volví a la casa ese mismo día, acompañada por el alguacil, quien me entregó oficialmente la llave, junto con un informe del estado de la vivienda. Estaba deteriorada. Nancy había arrancado cortinas, desmantelado parte del sistema de calefacción y vendido varios electrodomésticos que habían estado en la casa desde que yo era niña. Había agujeros en las paredes donde antes colgaban cuadros familiares, y la alfombra del pasillo principal estaba llena de manchas de pintura que no pude identificar del todo. Pero nada de eso me importó. Crucé la puerta, me senté en el suelo y lloré en silencio por casi una hora. No fue tristeza. Fue alivio. Fue la sensación de cerrar un círculo que parecía eterno. Fue sentir que, después de tanto, algo se había restaurado. A partir de ahí, empecé poco a poco a reconstruir todo. Pinté yo misma las paredes, una por una, con ayuda de 2 amigos que no me soltaron durante todo el proceso. Reinstalé una pequeña biblioteca donde antes estaba la sala de papá, puse una lámpara que él amaba cerca de la ventana y recuperé algunas fotos que una vecina, en secreto, había salvado antes de que Nancy tirara todo a la basura. Replanté las flores en el jardín frontal, incluso las hortensias que papá decía que eran inútiles pero bonitas, y dejé una silla en el porche. Esa que él usaba para ver el vecindario cada tarde cuando aún podía levantarse por su cuenta.
Y aunque todavía quedaba una actualización más que cerrar, en ese momento supe que ella, la mujer que creyó que podía falsificar todo lo que le estorbaba, ya había perdido. Porque incluso si se libraba de la cárcel, lo cual no parecía tan probable, había quedado marcada. Sin casa, sin reputación, sin el dinero que había intentado robar, y lo más importante, sin control sobre la historia que tanto se esforzó por manipular. Yo recuperé algo más que una propiedad. Recuperé mi nombre, mi paz, mi lugar. Y todavía faltaba una última vuelta del destino, una que no se puede comprar ni falsificar. Porque a veces, la mejor forma de venganza no es destruir al otro. Es reconstruirte delante de ellos, ladrillo por ladrillo, mientras los haces ver que jamás podrán quitarte lo que realmente importa. Actualización final. Han pasado 2 años desde que recuperé la casa y, aunque aún hay días en los que el cuerpo me pide rendirme por todo el desgaste acumulado, la verdad es que cada centímetro de este lugar me recuerda por qué valió la pena no rendirme nunca. Ya no se trata solo de ladrillos, de documentos o de una disputa legal superada. Ahora la casa se siente como algo vivo, algo que volvió a respirar conmigo, que se resignificó en cada reparación que hice, en cada cambio que implementé, en cada esquina que limpié con mis propias manos. No hay rincón de estas paredes que no guarde una historia, algunas llenas de nostalgia, otras amargas, muchas dolorosas, pero todas auténticas. Y sobre todo, todas mías. Con el tiempo, decidí convertir la planta baja en un espacio comunitario. Me parecía importante que esta historia no quedara solo como una anécdota familiar o como un recuerdo amargo. Invertí parte de la compensación económica que me otorgaron por los daños sufridos en habilitar una pequeña biblioteca vecinal y un salón para grupos de apoyo a personas que cuidan familiares con enfermedades degenerativas. No era un gesto caritativo, era casi una necesidad. Durante el tiempo en que cuidé a papá, me sentí invisible. Invisible para el sistema, para las instituciones, para la gente que solo aparece en los funerales y después se esfuma. Así que decidí crear ese espacio como un refugio para otras personas que cargan con el peso del cuidado y que muchas veces lo hacen en silencio, sin reconocimiento, sin ayuda, sin descanso. Fue gracias a esa iniciativa que comencé a recibir cartas, correos y hasta visitas de personas que habían pasado por historias similares. Hombres y mujeres que lo dieron todo por sus padres, abuelos, hermanos enfermos, y que luego fueron apartados, desplazados o ignorados cuando llegó el momento de repartir lo poco que quedaba. Me conmovía ver cómo, sin conocerme, llegaban a sentarse en el mismo porche donde papá tomaba el sol y comenzaban a contarme su vida como si nos conociéramos de toda la vida. Algunos solo necesitaban ser escuchados. Otros, en cambio, buscaban asesoría para no cometer el error que cometí yo, confiar sin dejar por escrito lo que merecían. Aprendí, con todo este proceso, que la confianza no sirve de nada en un sistema que recompensa a quienes saben manipular papeles mejor que sentimientos. Así que empecé a estudiar Derecho Comunitario en línea, por las noches, con el mismo ímpetu con el que alguna vez le aprendí a papá a cambiar un grifo sin inundar el baño. Quiero ayudar a otros a no pasar por lo mismo. Quiero que nadie más sea echado a la calle con los huesos aún calientes de un ser querido, sin poder siquiera llorar con dignidad. Sobre Nancy, las últimas noticias que tuve llegaron por boca de una antigua vecina. Al parecer, vive en un pequeño apartamento en un barrio periférico, trabajando como recepcionista de medio tiempo en una clínica privada. Su reputación se fue al piso después del juicio. Las empresas de bienes raíces con las que antes hacía trato se desligaron de ella tan pronto como se conoció la resolución judicial, y aunque evitó la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía, el castigo civil fue implacable. Tiene una deuda judicial abierta conmigo, pagadera en cuotas mensuales durante los próximos 8 años. Lo curioso es que no quiero ese dinero. Cada mes, cuando el banco me notifica el ingreso, lo redirijo automáticamente al fondo que creé para cubrir materiales, sillas de ruedas, suplementos médicos o transporte para cuidadores con pocos recursos. Nancy no lo sabe. Y aunque podría parecer contradictorio, me gusta que no lo sepa. Me gusta la idea de que, cada vez que trabaje una hora extra o recorte de su propio bolsillo para pagarme esa deuda, esté ayudando, sin querer,
a las mismas personas que ella ignoraría si pudiera. Es mi forma de cerrar el círculo. No desde la rabia, sino desde una justicia que no necesita espectáculo para ser efectiva. También hubo algo que no esperaba. Hace unos meses, recibí una llamada del abogado que manejaba los archivos antiguos de mi papá. Había estado reorganizando documentos que nunca llegó a clasificar del todo y encontró una pequeña caja con papeles que papá había guardado en secreto, cartas mías de cuando era niña. Dibujos con frases como te amo aunque seas gruñón y hasta una lista escrita con letra temblorosa donde había anotado las cosas que más le gustaban de mí. Entre ellas decía, siempre vuelve, aunque la eche sin querer, me habla como si no tuviera miedo, y nunca dejó de cuidarme. Lloré tanto esa noche que me quedé dormida en el suelo del cuarto que solía usar él. Lo más hermoso de ese hallazgo fue descubrir una nota que había escrito en una hoja de libreta amarilla. Decía, con dificultad, pero clara, esta casa no tiene sentido sin ella. No era un testamento formal, no era una escritura firmada por notario. Pero era más que suficiente para mí. Ahora vivo con una calma que no conocía antes. No porque el dolor se haya ido del todo, sino porque ya no me domina. Camino por el pasillo principal sin sentir la presión en el pecho que antes me dejaba sin aire. Duermo sabiendo que no tengo que demostrarle nada a nadie. Y cada vez que alguien toca la puerta del centro comunitario y me dice gracias, siento que el esfuerzo de esos años tuvo un propósito más grande que yo. La venganza que una vez me sostuvo dejó de ser una meta y se convirtió en una herramienta. Ya no me mueve la rabia. Me mueve la certeza de que, aunque me quisieron borrar, aquí estoy. Con la casa de mi padre intacta. Con mi historia escrita a pulso. Y con la certeza de que, al final, fui yo quien ganó. Sin necesidad de mentir. Sin necesidad de robar. Solo con la verdad y la terquedad de una hija que nunca aceptó que le quitaran lo único que su papá le prometió con el corazón.